Hola, buenos días. Me presento, yo soy Nicole Suárez. Mis compañeras Convil María Paula y Rocha Ana Laura. En primer lugar, le agradecemos a todos por estar aquí en este día, al tribunal, a la dirección de la escuela y a nuestros directores, Miranda Agustín Ramiro y Escota Ana Verónica. Nuestro trabajo final de investigación se titula Asociación de las disfunciones vestibulares y las funciones cognitivas e implicancias en la rehabilitación fonoaudiológica, una revisión sistemática. Le presentamos la organización de este trabajo. Comenzaremos con el problema, luego iremos con la hipótesis, presentaremos el diseño metodológico, expondremos los resultados, la discusión y llegaremos a la conclusión. Bien, empezando con el problema, el planteado fue: ¿la evidencia disponible demuestra la asociación de las disfunciones vestibulares con las funciones cognitivas en los pacientes adultos? Bien. La hipótesis que se planteó al comienzo de la investigación es que la evidencia disponible demuestra la asociación entre las disfunciones vestibulares y las funciones cognitivas en pacientes adultos, y que existen variaciones con respecto a la disfunción vestibular, el lado afectado, la severidad de los síntomas, y que las funciones que están más afectadas se espera que sean la atención y el procesamiento visoespacial. Con respecto a las variables de este trabajo, en primer lugar tenemos a las funciones cognitivas, que son habilidades que permiten el procesamiento de la información, el desarrollo del conocimiento, haciendo que estos estímulos se transformen, se reduzcan, se elaboren, se almacenen y se recuperen para utilizarlos en un determinado momento. Dentro de las funciones cognitivas tenemos a la atención, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, la capacidad visoespacial y la cognición social. Bien, nuestra otra variable sería las disfunciones vestibulares, que se definen como trastornos que surgen en el sistema vestibular y afectan tanto el laberinto vestibular como las conexiones que tienen hacia el cerebro, el cerebelo, las estructuras subcorticales que procesan los estímulos recibidos, estos espaciales, y las cortezas vestibulares. Incluimos dentro de disfunciones vestibulares a la enfermedad de Meniere, el neurinoma del acústico, el mareo postural fóbico, la neuronitis vestibular, migraña vestibular, una vestibulopatía bilateral y el vértigo postural paroxístico benigno, posicional paroxístico benigno. Bien, cabe aclarar que estas dos variables ha tenido creciente interés en las últimas investigaciones, pero lo importante que tiene este trabajo es la sistematización de estas dos variables, ¿sí? Existe evidencia de revisiones narrativas o las investigaciones que se investigarán en este trabajo, pero no ha sido sistematizada esta información, ¿sí? Esta investigación, como dijo mi compañera, es una revisión sistemática. La búsqueda de artículos se realizó entre los meses de julio y agosto del 2021, utilizando las bases de datos PubMed, Lilacs, ScienceDirect y Google Scholar, con los operadores booleanos AND y OR. Con respecto a los criterios de inclusión para este trabajo, hemos tenido en cuenta investigaciones que hayan sido publicadas desde el año 2010 hasta el mes de junio del 2021 inclusive, estudios que sean de tipo observacionales simples, de corte, ensayos clínicos y de casos y controles, en idioma inglés y español. Artículos que incluyan pacientes mayores de 17 años con disfunciones vestibulares en las cuales se analice alguna de las funciones cognitivas. Con respecto a los criterios de exclusión, aquellos artículos que sean en niños o animales, aquellas patologías que presenten los pacientes que no sean vestibulares, como Parkinson, Alzheimer, diabetes, esclerosis múltiple u otras que puedan influir en las funciones cognitivas. Aquellas revisiones sistemáticas, casos únicos o artículos irrelevantes para la temática.
También han sido excluidos libros, resúmenes de congresos, tesis, artículos no finalizados o documentos no publicados aún. Bien, teniendo en cuenta lo que dijeron mis compañeras, acá podemos observar el diagrama de flujo. Se realizaron dos búsquedas. En la primera podemos observar la estrategia de búsqueda seleccionada. Se fueron diseñando distintas y esta fue la que arrojó mejores resultados. Se excluyeron, como dijo mis compañeras, aquellos que estaban en niños o el tipo de estudio realizado eran revisiones sistemáticas o estudios en animales. De PubMed fue seleccionado uno de 39 que arrojó los resultados. Del LILAC se arrojó 175 resultados, fueron seleccionados 6. De Science Direct se arrojaron 412 artículos y fue seleccionado solo uno. De Google Scholar fueron seleccionados 3 artículos de los 22 que fueron arrojados. Además, se realizó una búsqueda manual en base a la cantidad de referencias encontradas a través de las distintas sugerencias de revistas o bibliografía de los artículos. Y en esto se seleccionaron 14 artículos, siendo un total de 25 incluidos para esta revisión sistemática. La muestra estuvo constituida por 18 estudios transversales de casos y controles, 3 estudios transversales observacionales, 2 estudios de ensayos clínicos no aleatorizados y 2 estudios de cohorte. De un total de 662 artículos que se identificaron, quedaron como muestra definitiva 25 después de analizar los criterios de inclusión y exclusión. Con respecto a los instrumentos utilizados en esta revisión sistemática, tenemos la escala NOS, Newcastle Ottawa Scale, que es utilizada para evaluar la calidad de los estudios. La hemos utilizado para casos y controles, observacionales simples y de corte. La misma fue creada por Wells et al. En 2014 para evaluar los riesgos de sesgo en las investigaciones y para puntuar cada artículo se tiene en cuenta que más de 7 puntos tiene bajo riesgo de sesgo, es decir, es un artículo de alta calidad. De 4 a 6, alto riesgo, y de 0 a 3, muy alto riesgo de sesgo. Bien, el otro instrumento utilizado para evaluar los estudios experimentales no aleatorizados fue la lista de verificación Down Black, creada por Down Black en 1998. Originalmente son 27 ítems, se modificaron a 17. Los estudios se considera, para puntuarlo, con más de 9, o sea, más de la mitad, se dice que tiene un riesgo suficientemente bajo. Bien, para el análisis de calidad de los estudios, utilizando los instrumentos que nombraron mis compañeras, se realizó en primera instancia por 2 de las investigadoras y después por la tercera investigadora. Para realizar el análisis de los artículos y llegar a las conclusiones finales, sí se analizó entre las 3 investigadoras hasta llegar a un consenso. Bien, comenzando ya con la exposición de los resultados, con respecto al análisis de los riesgos de sesgo, podemos decir que un 69,57% de los artículos presentó bajo riesgo de sesgo, el 30,43% un alto riesgo de sesgo y ninguno presentó un muy alto riesgo de sesgo. Los artículos mejores puntuados fueron el de Dos Santos Caixeta et al. 2012 con 9 estrellas, seguido de Balsi, Dobels, Grafher y Pop con 8 estrellas cada uno. Bien, acá podemos observar cómo queda graficada la tabla, ¿no? Se tiene en cuenta como estos 3 parámetros, ¿no? La selección de la muestra, la comparabilidad entre casos y control y la exposición o desenlace. Podemos observar que hay en distintos colores en relación a qué tipo de estudio es, siendo los que están pintados en celeste, los observacionales simples, y los que están de marrón naranja son estudios de cohorte. Bien, con respecto a cada dominio evaluado con la escala NOS,
Podemos decir que el ítem de selección presenta un 69,57% bajo riesgo y un 30,43% de alto riesgo. En cuanto a la comparabilidad, se manifiesta un 39,13% como bajo riesgo y el 60,87% como alto riesgo. Y por último, el ítem de exposición o de resultados se presenta en el 82,61% como bajo riesgo y el 17,39% como alto riesgo de sesgo. Cabe destacar que la tasa de no respuesta no se especifica en ninguno de los estudios. Se puede ver con verde en la tabla, en el gráfico, el bajo riesgo y con rojo el alto riesgo de sesgo. Con respecto a los estudios experimentales no aleatorizados, podemos encontrar aquí en esta tabla que se encuentran reflejado el análisis. Encontramos 8 puntos en uno de los artículos que refleja baja calidad en ambos. Con respecto a la descripción de los estudios incluidos en esta investigación, realizamos un análisis en distintos apartados. En primer lugar, por años, encontramos que la mayoría de los artículos fueron publicados en el año 2020 y 2011 en un 16% cada uno. Esto cabe destacar el creciente interés en este tema, en la relación de estas dos variables. Los demás artículos fueron publicados en el año 2010 al 2019. En relación a lo sociodemográfico, podemos observar que Coelho et al. En 2019 realiza una investigación que incluye solo mujeres. La mayoría de los artículos que fueron seleccionados, la muestra es mixta o no especificada, ¿sí? En relación a la edad, Guidetti et al. Fue como uno de los más amplios, ¿no? Tomó desde jóvenes adultos, desde los 17 años y 64, hasta adultos mayores de 65 años o más, siendo como en general la mayoría haciendo hincapié en adultos. Gover y Mendor, el 67 observó en relación a lo laboral que el 67% tenía empleo y el 27% son retirados y el 7% desempleados. Bigelow et al. Incluyeron muchas características bastante interesantes en relación a la educación, a los ingresos, entre otras características. Con respecto a los instrumentos que fueron utilizados, se encuentra el mini test del estado mental, conocido como mini mental test, el test de palabras, de palabras y colores de Stroop, la prueba de retención visual de Benton, el test del reloj, el test del trazo y el inventario neuropsicológico para vértigo. Con respecto a las funciones cognitivas evaluadas, podemos encontrar que ninguna incluyó la cognición social. Cabe destacar que algunas investigaciones evaluaban ciertas funciones cognitivas de manera aislada y otras de manera combinada con otras funciones cognitivas. Es el caso de la atención, que fue evaluada de manera aislada por 4 artículos, incluida en 18. La visoespacial fue evaluada por 4, de manera aislada, sí, incluida en 17. La memoria fue evaluada en 13 investigaciones, la función ejecutiva en 10 y el lenguaje en 5. En relación a las disfunciones vestibulares que se incluyeron, podemos observar que uno de los principales fue el vértigo posicional paroxístico benigno, la neuronitis vestibular, la migraña vestibular, el eurinoma del acústico, el vértigo postural fóbico o mareo postural persistente perceptivo, como es el modo diagnóstico, la enfermedad de Meniere, aunque en algunas investigaciones se generalizó como, en la población como disfunción vestibular sin especificar bien qué diagnóstico. Y sí observamos que muchos discriminaban entre si eran disfunción vestibular uni o bilateral. Una vez analizados los artículos, se realizó una descripción de los hallazgos según las funciones cognitivas afectadas, la severidad de la disfunción, la modalidad y el tipo de lesión, los aspectos sociodemográficos influyentes y el uso de rehabilitación vestibular. Con respecto a las funciones cognitivas afectadas,
En una investigación se encontró la atención con desempeño deficiente y en otras investigaciones con reacción reducida. Con respecto al lenguaje, no se encontró afectado en la población evaluada, pero cabe destacar que en ninguna de las investigaciones se utilizó un test específico para evaluar el lenguaje, sino que utilizaron test multidominios. Bien, con respecto a la memoria, en una investigación refieren que se encuentra afectada en un 36% de los casos y en otras 2 investigaciones encontraron un rendimiento significativamente más bajo de la población, de esta función en su población. Con respecto a la función ejecutiva, no se la asoció directamente con la función vestibular. Bien, con respecto a lo visoespacial, que como dijo mi compañero fue una de las funciones un poco más evaluadas, se encontró un desempeño deficiente en aquellos pacientes que tenían déficit vestibular en las tareas de rotación mental. La memoria visoespacial a corto plazo también se asoció con el desempeño del equilibrio. Y también encontraron que las personas con las lesiones periféricas unilaterales agudas, en etapa aguda, pueden presentar una mala orientación espacial. Con respecto a la severidad de la disfunción, encontramos que en una investigación que es de Coelho, los resultados de la evaluación cognitiva de Monterreal se correlacionaron positivamente con las pruebas de equilibrio. En otra investigación se relacionó que una función vestibular más deficiente se la asocia con un rendimiento más deficiente de atención, visoespacial y la memoria de trabajo. En otra investigación refieren que los adultos mayores con peor desempeño del equilibrio presentaron deterioro cognitivo. Bien, en relación a la modalidad y tipo de lesión que antes les comentábamos, vamos a hablar de las bilaterales en comparación con las uni. Estas presentaron más afectada la tarea del escaneo mental. También podemos observar que aquellos pacientes que tenían un déficit bilateral, todas las funciones cognitivas evaluadas estaban también deterioradas. También presentaron déficit en la transformación mental, especialmente en la egocéntrica. También demoraron más en las tareas de las funciones ejecutivas, la visoespacial y la atención. Con respecto a las lesiones unilaterales, se encontraron deficiencias en las habilidades visoespaciales y en una de las 2 tareas de velocidad del procesamiento, y que no presentaron una disminución en las imágenes espaciales. Con respecto a las lesiones derechas, la representación de la línea media del cuerpo fue bastante precisa. Con respecto a las lesiones del lado izquierdo, SAG refieren que el desplazamiento lateral contralesional y una inclinación ipsilesional se encontró en estos pacientes. Guidetti refiere que en las funciones evaluadas se presentó parcialmente peor en el lado izquierdo en comparación con el lado derecho, y Ayar descubre puntuación más baja de las funciones cognitivas evaluadas también en estos pacientes con lesión izquierda. Bien, con respecto a los aspectos sociodemográficos influyentes a la hora de evaluar estas funciones cognitivas, encontramos la edad como muy determinante también, ¿no? En las funciones visoespacial y de memoria, los puntajes disminuyeron significativamente en relación a la edad del paciente. Los pacientes adultos mayores con disfunción vestibular periférica crónica tienen un deterioro funcional en las habilidades cognitivas. También presentaron peor desempeño en todas las edades. Con respecto a la educación, en una investigación realizada en personas con educación superior a secundaria, se encontró que la puntuación fue marcadamente más alta en comparación con las de menor educación. Con respecto al sexo, las funciones visoespacial y memoria fueron de menor puntaje en hombres que en mujeres, y en la investigación de Guidetti se encontró que la memoria de trabajo visoespacial presentó un mayor déficit en hombres.
Con respecto a la rehabilitación vestibular, una de las investigaciones utiliza un programa de rehabilitación vestibular y refieren que los síntomas disminuyeron posterior a la rehabilitación a medida que la orientación espacial mejoraba. En otra investigación, posterior a 5 días de rehabilitación, la mejora de la puntuación fue significativa en todas las edades, con un alto nivel de significancia en adultas mayores. En esta misma investigación, la disfunción vestibular unilateral mejoró significativamente más que la disfunción vestibular bilateral, sin diferencias significativas entre derecha e izquierda. Bien, ya vamos pasando a la discusión. Acá vamos a encontrar que entonces la atención y la habilidad visoespacial son funciones cognitivas con mayor afectación en los pacientes con disfunciones vestibulares, como lo plantea Bigelow y Agrawal en el 2015 en su revisión narrativa, aunque también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los artículos evaluaron estas funciones, las incluyeron en sus investigaciones. Bien, con respecto a la modalidad de la lesión, se encontró mayor compromiso de las funciones cognitivas en las disfunciones vestibulares bilaterales. Estos hallazgos se pueden ver en los artículos de Graber, Peruch, Pinault y Pop et al., que concuerdan con la investigación de Doubles et al., realizada en 2019, donde sistematiza el impacto de la vestibulopatía bilateral en la cognición. También otro descubrimiento es que la disfunción vestibular izquierda presentó una puntuación levemente inferior en las funciones evaluadas. Zag, Guidetti y Ayar refieren esto como no tan significativo o levemente inferior, pero nosotros tomamos como importante que se repite en las 3 investigaciones, ¿sí? A esto es importante tener en cuenta la especialización hemisférica y la lateralidad, y destacamos que el hemisferio derecho es especializado en el procesamiento espacial y control sobre su planificación, como el reconocimiento y orientación del sujeto en el espacio. Como les decía a mis compañeras anteriormente, estas son las funciones que más se evalúan en los pacientes con disfunción vestibular. Bien. Con respecto a la educación, las personas que tienen una educación superior secundaria fue marcadamente diferente, ¿no? Más alta en relación a los que tenían menor educación. Aunque también hay que tener en cuenta, y está bueno para resaltar, ¿no?, que pocos incluyen la relación, ¿no?, de estas variables sociodemográficas en sus pacientes y la tienen en cuenta en relación con las disfunciones vestibulares y las funciones cognitivas. Un nivel de educación más bajo se asocia significativamente con un rendimiento cognitivo más bajo. Utilizan test que son utilizados en las demás investigaciones, como vemos en esta que dice Default, que hace esta relación con respecto al desempeño en funciones, de las funciones cognitivas y el nivel de estudio. Artículos como los de Bigelow, Pop y Guzzi afirman que un factor de interferencia en los resultados encontrados podría ser la presencia concomitante de aspectos psicológicos. Hay un gran número de artículos que sostienen que los pacientes con vértigo son propensos a tener ansiedad y también se está estudiando la relación entre la depresión y el deterioro cognitivo. Bien, teniendo en cuenta esto lo que decía Pau en relación a la cognición social, como dijimos, ningún artículo lo incluyó en sus investigaciones, aunque sí es importante tener en cuenta debido a las redes neurales que involucran
las distintas cortezas, tanto las cortezas vestibulares como donde se procesa la amígdala, la ínsula, ya que se conectan los núcleos vestibulares y las proyecciones hacia estas mismas. Podemos ver un estudio reciente, Nick, para atrás, ahí, que habla sobre la asociación entre la actividad refleja vestibulocólica y el desempeño neuropsicológico en adultos mayores. En pacientes adultos con disfunción vestibular, el deterioro cognitivo es una condición compatible con lo esperado por la edad. Esto lo aclara Guidetti en su investigación y nos parece importante destacar que la presvestibulopatía, conocida en nuestra profesión, es el efecto de la edad sobre el equilibrio, ¿sí? Es algo esperado para la edad, tanto así como el deterioro cognitivo por el envejecimiento normal. Por lo tanto, nos parece una variable importante a tener en cuenta para llegar a las conclusiones en los diferentes estudios, ¿sí? Con el envejecimiento, según Roberto Ventura, podemos encontrar que disminuyen las funciones como la atención, la memoria, el lenguaje y lo visoespacial. Bien, otra cosa que se destaca sobre todo en las investigaciones más recientes es la importancia de un diagnóstico vestibular preciso, ¿sí? Para llegar a conclusiones más fehacientes. Se observa, ¿no?, que la mayoría de los estudios realizaron evaluaciones subjetivas, tanto con videonistamografías, con posturografía, con BGIT, aunque hay algunos artículos que directamente realizaban evaluaciones subjetivas del equilibrio o de autorreporte. Bien, también se encontró que el desempeño cognitivo mejora posterior a la rehabilitación vestibular en los pacientes con disfunciones cognitivas. La importancia de este hallazgo recae en la multiplicidad de factores que pueden modular el proceso terapéutico, teniendo en cuenta las actuaciones reservadas para la profesión, para la fonoaudiología, con la reciente incorporación del artículo 43. Acá se pondría en práctica la teoría eviana al momento de combinar la rehabilitación vestibular con ejercicios cognitivos, generando mayor beneficio para el paciente por la doble estimulación simultánea, teniendo un efecto positivo en los mecanismos de compensación y de compensación. Bien, con respecto a nuestra hipótesis, la evidencia disponible acerca de los datos asociados a algún tipo de disminución del rendimiento de alguna de las funciones cognitivas en presencia de disfunciones vestibulares confirma en parte nuestra hipótesis. ¿Por qué decimos en parte? Con respecto al análisis de los resultados encontrados en los artículos para llegar a conclusiones, nos parece muy importante tener en cuenta el alto riesgo de sesgo de estos artículos. Los sesgos son errores en el diseño del estudio que conduce a una estimación incorrecta o no válida del efecto o parámetro que se estudia, para llegar a conclusiones más fehacientes, como decían mis compañeras. Bien, podemos ver que como los dos puntos débiles de la mayoría de los artículos, y casi todos en relación al sesgo de las respuestas, es que el sesgo de comparabilidad, en donde exponen al grupo de control y al grupo de casos, no es el mismo o las mismas pruebas que se utilizan en uno y en otro. Esto lo que hace es hacer que el estudio, los resultados den menor precisión y no poder extrapolar los resultados a la población general. El sesgo de no respuesta ocurre cuando no sabemos bien cuando el paciente no completa, digamos, el tratamiento o se bajan o deciden no participar. Y esto está bueno que lo hubieran aclarado porque a la hora de a futuro realizar
diseñar distintas investigaciones, tener en cuenta estas cuestiones, así evitamos la no respuesta. Bueno, de acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que es necesario realizar más investigaciones para poder responder de manera más completa y eficaz la relación que existe entre estas variables, teniendo en cuenta, como dijo mi compañera recién, el riesgo de sesgos. Y se sugiere considerar una perspectiva del desempeño del lenguaje porque influye en el rendimiento de las demás funciones, como también puede influir el nivel educativo de los pacientes. Otra sugerencia que se hace con respecto al lenguaje, que ya lo nombramos en la parte de resultados, es que al momento de evaluar el lenguaje, sería conveniente realizarlo con un test que sea específico del lenguaje y no utilizar otros test como los que se usaron multidominio, que pueden tener algún ítem o algún apartado para evaluar el lenguaje, pero no es específico. Con respecto a lo psicológico y afectivo, referimos que se necesita profundizar acerca de estos aspectos psicológicos y afectivos que influyen en los pacientes por las conexiones anatómicas y fisiológicas que comparten con la cognición y el sistema vestibular. Y para la rehabilitación integral del paciente con disfunción vestibular, se considera primordial potenciar las funciones cognitivas. Para el impacto en la calidad de vida de los pacientes, es importante considerar las distintas áreas del equipo de salud. Bueno, es importante todo este nuevo paradigma como da puntapié a que nos sigamos, para que sea incluido también en la formación de futuros fonoaudiólogos y la actualización constante profesional, esto de incluir los distintos factores que pueden hacer que puedan mejorar la rehabilitación vestibular de estos pacientes con trastornos del equilibrio. Sin más que agregar, queremos agradecer ya a cada uno por su atención. Queremos agradecer particularmente por las correcciones que nos hicieron los tribunales. La verdad es que fueron muy precisas y también nos ayudaron a nosotras mismas a seguir profundizando en todo esto. También agradecer a los que están acá, nuestros familiares, amigos, escuchándonos, y a ustedes, chicas. Gracias. Y a nuestros directores que nos acompañaron en todo momento. Obvio, que nos han acompañado. Muchas gracias. Súper bien.